Bueno, cuéntanos quién es Alexander Goroschapov, dónde jugaste la partida y por qué has elegido esta partida. Vale, era una partida que me trae buenos recuerdos, es del Mundial Sub-18, se jugaba en Menorca, y está en la ronda 8 y después de, bueno, spoiler, como decimos, después de la victoria me colocaba con 4 victorias y 4 tablas, empatado el primer puesto, ¿no? Eran 11 rondas el campeonato, luego ya contaré cómo acabó el campeonato, pero 4 victorias, 4 tablas, después de esta victoria, pues empatado con Malakoff, Leitao, Vanicas, el cuarto jugador ahora no recuerdo bien. Entonces era un momento en el que, pues esto, vas a empezar o estás empezando la universidad, no sabes a qué dedicarte, empiezas a jugar bien al ajedrez, estás jugando un mundial, te encuentras ahí empatado al primer puesto, ¿no? Entonces es un momento ahí importante, ¿no? En el que dices, bueno, puedo, no sé si dedicarme al ajedrez, pero voy a seguir con esto del ajedrez, ¿no? Además, con la defensa francesa, ahora por ejemplo que juego muy pocas partidas, pues quizá cada día una apertura para evitar preparaciones y ya está, pero la defensa francesa, pues durante 30 años prácticamente me acompañó, ¿no? He jugado prácticamente solo la defensa francesa con negras. Muy bien preparada, claro, distintas líneas, pero todo el mundo seguramente si jugaban contra mí, peón de rey, sabían que iba a ser defensa francesa, ¿no? Entonces, bueno, siempre la defensa francesa ha tenido mucha importancia para mí, ¿no? La partida, bueno, pues con muchos nervios estamos ahí en... A ver, Antes que nada, Goroschapov, yo creo que ahora también es un gran maestro bastante fuerte, ¿eh? No, sí, sí, me sí. suena que debe rondar los 2,550 porque es un nombre que siempre sale cuando veo las clasificaciones de los Aeroflots de turno. Goroschapov siempre está por ahí. Sí, correcto. Es uno de esos Son que no sale jugadores, mucho, pero juega mucho por ahí en la Unión Soviética, en la antigua Unión correcto. Soviética. Y si uno piensa en los mundiales que ha jugado en años anteriores, pues claro, luego ves esos nombres, Leitao, Malajov, Claro, estos son Vanicas, pues al final, Abruk, Abruk, acabé la otro, última sí, partida con él, ahora contaré sí, una sí. pequeña anécdota de esa última ronda, ¿no? Entonces es una posición, o sea, son jugadores pues que ahora pues casi todos se han hecho grandes maestros, son jugadores fuertes, ¿no? Bueno, defensa francesa, permitimos al blanco que consiga más espacio con ese peón avanzado en E5, pero a cambio de golpear este centro, ¿no? Primero con la ruptura C5, segundo con la presión, ¿no? De todas nuestras piezas, caballo, el peón, incluso ahora veremos también la dama en B6, es decir, cedemos el centro al rival, pero para presionarlo. Es decir, aquí este peón de E5 es el que puede dar ventaja a las blancas, ¿no? Le da más espacio, opciones de ataque en el flanco de rey, pero con estas rupturas centrales y con ahora esta nueva ruptura F6, pues intentamos minar este centro, intentamos pues, que desaparezca este peón que nos tiene un tanto atado. Es una posición muy teórica tras la captura y alcanzamos aquí una posición estratégicamente interesante, ¿no? En favor de las blancas, claro, tras haber cambiado el peón de 5, el negro ha conseguido un poco liberarse, pero es cierto que hay un hueco importante en esta casilla, que puede ser una importante debilidad. También un peón atrasado, ¿no? En E6, todo además en una columna semiabierta E, que puede ser importante para las blancas, ¿no? Especialmente importante sería si el blanco consiguiera pues cambiar estos alfiles, ¿no? De casillas negras, ¿no? Nos dejaría pues con un alfil malo, es un alfil que tenemos aquí encerrado un tanto en C8, y sobre todo pues este hueco, este 5, pues empezaría a ser mucho más importante para las blancas, ¿no? O sea, Herminio, Por entonces supuesto, el motivo estratégico principal del blanco en principio sería intentar cambiar los alfiles de casillas negras para dejar al negro con su alfil malo y correcto, explotar eso es. después el hueco de 5. Y paralelamente el negro contra esto, idea estratégica, tienes algunas opciones tácticas quizás, o cómo sería esto. Correcto. Vamos a intentar compensarlo primero, evitando que el cambio de alfiles sea tan sencillo para controlar esta casilla. Pero claro, ahora hemos abierto también la columna F, que puede ser importante para los golpes, ¿no? Incluso al desaparecer el peón de 5 antes de que este alfil desaparezca, puede haber una presión importante sobre el enroque, como vamos a ver. Y luego algunas ideas estratégicas. Es verdad que el alfil de la francesa es un alfil malo inicialmente, pero al que se le coge mucho cariño, todo se ha dicho. Y además, ojo, si en un futuro pues, pudiera salir pues, con maniobras como alfil D7, alfil E8, alfil H5, o incluso a veces pues, por esta otra diagonal, ya sea alfil D7, B5, para cambiarlo por este, que en realidad sí que es un alfil importante de las blancas. Es una posición de doble filo. De hecho, a las blancas les gustaría en esta posición ya hacer la maniobra alfil F4, cambiando este alfil, pero de momento, bueno, no se considera tan peligroso porque por la presión que hay de la dama en B2, pues de momento al menos no es tan sencillo.
Es por eso que las blancas pues intentan otros detalles. Por ejemplo, el blanco jugó caballo C3, Goloshapov, y ahora juega alfil G5. Alfil G5 puede tener una doble idea. La primera, pues completar una maniobra muy interesante, como hemos dicho, para cambiar este alfil de D6. Hemos dicho Muy que bien. estratégicamente es una idea principal. Antes hablábamos de, claro, de la captura en B2. No es tan fácil el sacar el alfil sin que caiga B2. Ahora con el caballo en C3 no es tan sencillo capturar B2, ¿no? Dama por B2, caballo B5, si nos damos cuenta, esta dama ahora está en graves apuros, ¿no? No puede escapar, además con ganancia de tiempo, ¿no? El alfil de D6 queda amenazado, ¿no? De repente la posición sería incómoda, ¿no? Y luego las blancas incluso tienden otra trampa. Hay una presión también sobre el punto D4 de las negras, ¿no? Era otra de las ideas del negro en esta posición. Pero de momento no podemos capturar directamente, ¿no? Si nos damos cuenta, hay un detalle táctico sencillo, pero con el ataque a la descubierta, ¿no? Caería esta dama, ¿no? Y aquí surge la idea de la partida, es una, bueno, la jugada de la partida es una jugada teórica, rey H8, que es una jugada en realidad primero de ataque, es decir, ahora sí que el punto de D4 puede ser capturado, ya no hay un jaque a la descubierta, ya no hay ese alfil por H7, ¿no? Pero a la vez, bueno, me retiro de ciertas ideas tácticas y el blanco ahora tiene que definir la situación, qué quiere hacer aquí, ¿no? Ahora ya las amenazas sobre estos puntos pues, pueden ser un poco más importantes. Goloshapov, bueno, esto es una posición conocida y de momento continúo con caballo a4, desplazando la dama hasta C7 y aquí alcanzamos una posición que fue clave en la partida. ¿Por qué? Bueno, aquí Goloshapov realizó un error grave, un error quizá no tan evidente, aunque estratégicamente natural. Es, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué torre 1 va a ser una jugada mala? Cuando presiono, ¿no? El peón atrasado, quiero luchar por el hueco en E5, ¿no? Y es un Pare- error, Parece muy lógica esta jugada. Es difícil determinar que sea un error esto a priori, claro. sí, es curioso, pero es un error porque ahora vamos a ver que la debilidad de F2 va a ser un detalle que puede ser grave en la posición. Sabiendo eso, ahora demostraremos qué falló en este torre 1. Hay otras jugadas principales. Una de ellas es la jugada de torre C1, ¿qué consigue? Pues clava el caballo, hay Sí. una cierta presión, la dama se encuentra un tanto incómoda, puede saltar incluso en el futuro el caballo C5 para presionar el peón atrasado de E6, y bueno, obliga al negro quizá a jugadas teóricas como dama F7, desclavarse, intentar trasladar la dama al flanco del rey, y esa columna F que hemos dicho que puede ser clave. Estratégicamente, si vamos para atrás, quizá la jugada principal es qué sucede con la jugada alfil H4, como hemos dicho. Esta Para es una jugar de a las fije jugadas que 3. Sí. se considera principales. Eliminar la presión de la diagonal, cambiar el alfil bueno de D6 y aquí obliga al negro a tener por cierto cuidado. Muchas veces las negras juegan en base a pues, poner el caballo aquí, ya sea para instalarlo en F4 o al menos que sea ese caballo el que pueda capturar el alfil de G3, Me, ¿no? me pregunto Pero si, volviendo para sí, me atrás, pregunto si como que el caballo está en A4, sí, igual contra alfil H4, las dos piezas en las esquinas, tal vez puedes, tal vez puedes jugar E5, tal vez, tal vez. sí, A esto veces no funciona, pero con dos piezas así un poco raras, igual puede ser correcto. una idea. Durante mi vida ajedrecística muchas veces se dio esta jugada, este Sí, 5, ¿no? Recuerda aquel match que he hablado con Janes, mi partida con negra fue algo parecido, me sí. liberé con el 5, pero la partida acabó en tablas y bueno, digamos que la otra partida fue la que fue decisiva, ¿no? Pero es verdad, con E5, ¿qué detalles estratégicos surgen? Me libero de la debilidad de 6, aunque puede surgir otra en D5. Correcto. Todo se ha dicho que si conseguimos actividad para compensar esa Pues debilidad, pues correcto. entonces, por supuesto, esa ruptura pues tendría sentido. Torre C1 es la jugada. Hoy en Sí. día creo que también es Torre C1 se parece bastante lógica. Además combina muy bien con el caballo en A4. Sí. correcto, es la jugada principal, ¿no? Al jugar torre 1, ¿cuál es el detalle? Es una posición perfectamente lógica, normal, excepto un detalle, y es que ha surgido un nuevo tema en F2 que combinado con una posible presión en H2, pues aquí es donde viene la jugada caballo G4. De repente uno dice, bueno, el punto H2 es fácilmente defendible, ya sea con la jugada H3, ya sea con la jugada G3, pero esto sería verdad si no existe una nueva debilidad también en F2. Por ejemplo, la jugada lógica, que sería H3, y decir, bueno, ¿qué defecto puede tener? Pues que me ataques H2, yo lo puedo defender de una manera sencilla. El problema es que tras alfil H2 jaque, el rey no puede ir H1. Le gustaría ir, pero para eso necesitaríamos que estuviera defendido el punto F2. Aquí es donde se ve ya el primer detalle de que la torre, de momento, debería haber estado en F1. De momento. Luego, más adelante, por supuesto, conseguir esta columna semiabierta, ¿no?
Pero si volvemos para atrás, podríamos decir, ¿cómo de grave es que un rey venga a F1? Bueno, ya intuitivamente, que esto muchas veces para descartar algunas jugadas viene bien, intuitivamente el rey en F1 no está cómodo, ¿no? Si es además la columna semiabierta, ¿no? Pero además ahora viene una serie de sacrificios temáticos de francesa. Por ejemplo, caballo por F2 podría servir para romper el enroque y atraer al rey al centro. Y ahora existen distintas jugadas que dan ventaja al negro. Una de ellas pues es la captura simplemente en D4. Si nos damos cuenta, hemos ganado 2 peones por la pieza, pero claro, aquí hay un caballo clavado que rápidamente va a ser capturado, pero además la dama está entrando con jaque, atacando el alfil que está a la vez defendido por el caballo, ¿no? De repente todas las piezas negras pues entran al ataque, ¿no? Es decir, el rey en F1 empieza a ser una pieza que no está bien colocada. Hay otras variantes, por ejemplo, rey por F2, dama G3, sin ahondar mucho en variantes, pues también el rey no está cómodo, va a caer el peón de G2, y el problema de que caiga el peón de G2 es que pues ahora, de nuevo, este alfil está amenazado, pero defendido por un caballo que rápidamente también va a Esto ser es, capturado, ¿no? esto es De peligrosísimo, repente esto. hay demasiadas piezas aquí con el rey bailando que no tiene sentido, Esto ¿no? huele a chamusquina ya. Sí, sí. Sí. Entonces aquí ya, esta variante ya solo ilustra que el punto F2 era un punto importante. Defender con G3 podría tener sentido, pues parecido, es decir, con nuevos golpes centrales. Ahora el problema de G3 es que este punto ha quedado débil, Sí. pero nuevamente F2. Por ejemplo, ¿qué sucede con nuevos sacrificios? Caballo por D4, nuevamente temático. Cuando uno estudia las aperturas, pues también conocer los temas típicos es importante. Se consigue un peón a cambio de la pieza, pero se consigue un segundo peón atacando la dama y lo que es mejor, destrozando el enroque por cara a la dama también está entrando en G3, ¿no? Esto sería también un desastre, ¿no? ¿Dónde va ese rey? Ese rey está en mate, ¿no? Secuencia de mate. Bueno, parece que lo más rápido así, ¿no? Es una posición donde se acabó la partida, ¿no? Entonces, si vamos para atrás, después de ese caballo G4, pues en realidad las blancas no tienen buena defensa, ¿no? Contra la amenaza en H2. Es así de curioso, pero no la tienen por esta debilidad que ha creado ese torre 1, ¿no? Bueno, los Chapov entonces opta por la decisión más natural y es jugar alfil H4, defiendo ese Protegiendo, punto. Bueno, pero entregando un peón. claro, entrego un peón, pero a ver si es solo un peón. Y si es solo un peón, pues la posición podría no ser tan sencilla, porque podemos considerar algún contrajuego aquí. El alfil hay que ver si está en algún apuro allí o hay que retirarlo. Bueno, hay una cierta esperanza de que no haya sido tan grave, ¿no? Pero aquí es donde descubrí que existía un nuevo tema táctico, y es que si capturaba caballo por D4, un sacrificio para desviar el caballo, pues lo que consigo es que de nuevo hemos liberado la columna F para el punto F2, pero curiosamente si la dama llega a H2, pues se Es produciría mate. jaque mate. Es una posición muy tonta, pero donde la jugada alfil G1 es posible. Es Muy una jugada bonita. muy curiosa. Muy Se, bonita. se amenaza la entrada tanto apoyado con la dama como con el alfil, y de repente hay una amenaza directa de mate en una, ¿no? Yo cuando conseguí encontrar esta idea, pues claro, aquí estaba, supongo que recuerdo que feliz, pero también recuerdo algo nervioso diciendo que se me está escapando, ¿no? Porque ya está, ¿no? Estoy a punto de rematar ahí, ¿no? No pueden capturar, por supuesto, rey por alfil porque entra la dama, pero recuperando el alfil, pero ahora con triple ataque, ¿no? En F2, ¿no? Es decir, aquel punto, nuevamente el torre 1 de las Sí, blancas, se ve que al final lo más grave era la debilidad de F2 más que la de sí, sí. H2. Sí, 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 sí. Bueno, la partida continúa con F4, encuentra recursos. La idea de F4 es lógica y es, bueno, quiere capturar el alfil de G1, pero también quiere forzar a que comamos con la dama en F4 para poder hacer caballo F3 sin que este caballo pueda desaparecer. Y Muy si no bien. puede desaparecer, pues momentáneamente al menos el ataque sobre H2 desaparece. Y aquí es verdad que tenía una continuación más precisa que la que realicé en la partida. Yo hice, digamos, la jugada humana. Ya había hecho demasiadas jugadas a lo mejor con temas tácticos y opté por la jugada caballo F2. Con el jaque y amenaza sobre la dama, pues obliga a las blancas a dar ese alfil, que parece que es un buen alfil defensor. Pero los módulos tardan poco en decir que la jugada correcta era alfil F2. Es decir, el caballo es el que amenaza realmente Claro, con entrar en F2. claro. Sí, claro, si el alfil defensor desaparece ya está, pero claro, ante cualquier retirada del alfil, pues cualquier retirada de dama, dama de 6 o dama G3, es que está a punto, tanto torre por F3 para dar mate en H2, como retirar el alfil para caballo F2. Pues esos dos puntos, siempre las mismas dos debilidades, ¿no? Y es una posición donde poco a poco, pues la posición de las blancas se va derrumbando.
Yo opté por lo humano. Hay veces que es verdad que uno ya ha visto que consigue ventaja y dice, bueno, lo más tranquilo parece caballo F2, fuerza a la captura. Y ahora, primero, bueno, he salvado algo de material. Es cierto que tenemos una pieza de menos por muchos peones, pero el rey sigue estando en algunos problemas. No sé, amenazas como dama, H6, alfil G3, pues el rey sigue estando aquí también en apuros importantes, ¿no? ¿Y cómo solucionar esto? Bueno, hay una defensa, nada evidente, pero es, ¿qué pasa si el blanco juega torre F1 y justo a tiempo, después de caballo H2, pues in extremis, pues Claro, gana un tiempo importante para la salvación? Siempre los recursos, ¿no? De la escuela rusa, ¿no? Intentando salvar la posición, ¿no? Bueno, si paramos aquí tenemos una pieza de menos por 3 peones, pero ataque, es decir, si conseguimos realizar esta jugada, pues la posición de las blancas se derrumbará. Incluso torre F4 era una jugada muy interesante ya para pasar la torre H4, pero bueno, me decidí por la jugada bueno, tranquila. torre F4 amenazada por H2 además. Sí, correcto, correcto, sí, en Fina, ese orden, sí, preciso, sí, sí. sí, sí. Sí, torre F4 está a punto de ganar y obliga pues algo Sí, parecido a lo que pasó de la partida, a dar bien visto, a dar la calidad, ¿no? Con torre por el fin. sí. Yo opté por la tranquila. Tengo dudas, seguramente por esta sensación de los nervios cuando tienes la partida ganada. Es decir, probablemente analicé esta jugada y vi que torre por F2 era obligada, pero lo típico es decir, bueno, ¿qué puede tener malo en hacer aquí? Conecto mis torres, ¿no? Ataco el caballo de A4 para que no sea tan fácil para la dama blanca venir a la defensa y se renuevan amenazas como alfil G3, ¿no? Sí, sí. Es una jugada relativamente tranquila, Es muy ¿no? lógica y muy correcta, sí. Lo que se suele decir, cuando veas una jugada que gane no hace falta encontrar una mejor, ¿no? Bueno, aquí ya prácticamente obligado a entregar la calidad. Es una posición donde ya en cuanto a material, pues bueno, son 2 caballos por la torre, pero además 3 peones y lo que es mejor, pues aún sigue el ataque, ¿no? Lo que te decía antes del alfil francés es muy interesante, ¿no? Porque siempre lo he sufrido en muchas partidas el alfil encerrado, pero también cuando sale, como sucedió aquí, de repente pues puede ser una Claro, pieza clave, ¿no? También en el ataque, ¿no? Es una pieza más que se suma, ¿no? Y bueno, ya una vez que hemos aprovechado estos 2 puntos, F2, H2, pues si además se suma esa presión sobre G2, pues la defensa ya prácticamente es imposible, ¿no? Con los Chapov optó por dama G4 para intentar un bloqueo aquí en el punto E4. Y ahora ya solo faltaba haber previsto esta defensa y ver cómo levantar este bloqueo, ¿no? Si yo consigo que este bloqueo en E4 desaparezca, pues aparte de la ventaja material, pues seguramente hay un esquema de mate, ¿no? mm, Y bueno, esto sí que tenía previsto que después de torre F4, el ataque sobre la dama, sobre el alfil, cuando se retira, se renueva esta amenaza de la que hablábamos antes, torre correcto. H4. Seguramente era más preciso, como hemos dicho antes, el torre F4 directo que el anterior. Pero claro, es una posición donde H2 ya solo se puede defender con G3, que aquí intuitivamente Sí. pues tiene que haber algún esquema, ¿no? Algún remate, ¿no? Y bueno, por suerte lo encontré, ¿no? Con esta desviación. Es una jugada bonita, por eso también elegí esta partida, ¿no? Es una buena forma de acabar, porque la dama no puede desviarse, no podría dejar de defender H2. El alfil, por supuesto, está clavado, pero claro, el caballo tampoco, porque el caballo necesita defender, ¿no? El alfil de 4, ¿no? De repente ese de 3, pues este peón crea ahí una desconexión importante y las piezas blancas pues no pueden defender bien, ¿no? Y bueno, la partida acabó con dama G2, bueno, ya no hay buena defensa, y el sacrificio final, ¿no? Torre por E4 y la clavada, dama E3, ¿no? Y de repente es una posición donde pues estas 3 piezas, ¿no? En esta diagonal, estas líneas abiertas, pues bueno, forzaron aquí al abandono, ¿no? de las blancas.